Bienvenidos a este canal. Abordaremos el tema Martes Santo en este contexto litúrgico de la Semana Santa, Martes Santo, y nos queremos enfocar en la sombra de la traición de Judas y la pasión de Jesús. Pero incluso en la oscuridad más profunda, la posibilidad de redención y de un nuevo amanecer permanece, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Martes Santo. En la quietud del Martes Santo, la historia de Judas Iscariote resuena en el silencio de las almas que buscan comprender la complejidad del corazón humano. Su figura, envuelta en la penumbra del remordimiento, nos invita a mirar más allá del acto de traición, hacia un horizonte de redención posible. Judas, uno de los 12, caminó junto a Jesús, compartió pan y sueños, pero en un desliz fatal, el brillo del dinero nubló su visión, llevándolo a separarse del camino de luz que una vez eligió seguir. La soledad elegida es un eco que resuena en las decisiones de Judas. Aislarse fue el principio de un fin marcado por la pérdida de la comunión, no solo con Jesús, sino con la esencia misma de su ser. El orgullo, ese virus del espíritu, encontró en Judas un huésped dispuesto, infectó su mente y corazón, transformando la amistad en enemistad, la cercanía en distancia insalvable. La gracia de ser parte del círculo íntimo de Jesús se convirtió en una carga demasiado pesada para llevar, cuando Judas decidió actuar por encima del amor y la entrega, eligiendo un camino de oscuridad y desesperación. Pero atentos, porque la lejanía de Dios, la traición a Jesús, no fue de un día para otro, fue un proceso de lejanía cada vez más y de rechazo del amor, de la verdad, del bien. La traición de Judas no fue solo la venta de Jesús por 30 monedas, fue la venta de su propia alma, un terreno fértil para la vida que se tornó estéril. Reitero, un terreno fértil para la vida que se tornó estéril, impregnado con la sangre de un corazón roto. La elección de Judas refleja la dualidad de la existencia humana, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Cada paso que damos es una decisión consciente hacia una u otra. Mientras Judas eligió la muerte, los 11 restantes eligieron la vida. Su decisión de seguir fluyendo en la historia como portadores de luz y esperanza es un testimonio de la fuerza transformadora del amor y la fe. El Martes Santo nos llama a reflexionar sobre nuestras propias traiciones, pequeñas o grandes, y sobre cómo éstas afectan nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con lo divino. En la penumbra de la traición de Judas encontramos un espejo de nuestras propias sombras, pero incluso en la oscuridad más profunda, la posibilidad de redención y de un nuevo amanecer permanece, esperando que elijamos la vida, la luz, el amor, la verdad, como lo hicieron los 11. Pero hemos dicho también la pasión de Jesús. El martes acude al templo por el camino tantas veces recorrido. El día de las grandes controversias, la noche del lunes fue como la del domingo, enseñanzas a los discípulos y mucha oración. Jesús está en máxima tensión. El ambiente de paz de Betania ayuda a relajar los espíritus, pero Jesús no cede en su lucha y necesita rezar, estar a solas con el Padre. El martes acude al templo por el camino tantas veces recorrido. Los rostros de los que le acompañan están serios. Ya no hay vítores de los acampados alrededor de Jerusalén, ni en la misma ciudad, pero muchos quieren oír y ver al Maestro, al Hijo de David, al que resucitó o volvió a la vida a Lázaro, al que se ha proclamado Hijo del Padre Eterno.
Este día todos los grupos que se ponen o que se oponen a Jesús se van a unir y emplear sus armas dialécticas para destruirle. Siguieron observando y le enviaron espías que simulaban ser justos para tomarle por sorpresa en alguna palabra y entregarlo al poder y jurisdicción del gobernador. Muchas cosas van a quedar claras en este día y mucha va a ser la luz para los de mente y corazón abiertos. Otro elemento a reflexionar, el pago del tributo al César. Los fariseos se habían enfrentado con Jesús tanto el domingo como el lunes y estaban avergonzados. Ahora van a enviar discípulos camuflados para tomarle por sorpresa en una palabra comprometida. Le preparan una trampa, una pregunta que creen sin solución, o mejor, con todas las soluciones posibles negativas para Jesús. Es la cuestión de la relación de la esfera religiosa con la autoridad política. Gran tema de todos los tiempos y que tantos problemas ha llevado consigo. Acuden con retorcimiento mental, con adulación y falsedad y acompañados de los herodianos que eran partidarios del poder de los romanos y de Herodes. La cuestión se plantea así. Entonces los fariseos se retiraron y tuvieron consejo para ver cómo podían casarle en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos junto a los herodianos a preguntarle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas de verdad el camino de Dios y que no te dejas llevar de nadie, pues no haces acepción de personas. La suavidad de las palabras esconde la malicia, la hipocresía. Ciertamente Jesús es veraz, pero a ellos no les interesa la verdad, sino atraparle y entregarlo como prisionero. Por eso plantean la cuestión que les parece insoluble. Dinos, por tanto, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? El tema aparente es solo el del impuesto, pero detrás lleva mucha más carga. Si responde que no se pague tributo al César, se hace reo de rebelión y puede ser tomado preso por los herodianos o los romanos. Si dice que se pague el tributo, se hace colaboracionista y acepta el yugo gentil sobre el pueblo elegido, algo intolerable para muchos. No parece haber más salidas. El nivel más profundo del tema es el de la relación de lo religioso y lo político. ¿Tiene que regirse el pueblo por las leyes de Dios y ser gobernado por los sacerdotes? ¿O acaso debe tomar la dirección de lo religioso el poder político? En la historia se han dado las dos soluciones con malos frutos casi siempre. Ciertamente la cuestión es compleja. Jesús no rehúye el problema del momento, ni el más profundo, y va a dar una solución que recorrerá la historia a partir de entonces. Conociendo Jesús su malicia, respondió: ¿por qué me tientan, hipócritas? Enséñenme la moneda del tributo. Y ellos le mostraron un denario. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces les dijo: den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. La solución sorprende a todos. Toda autoridad viene de Dios, pues la sociedad necesita de la autoridad para no caer en el caos y en la anarquía. Se debe obedecer a esa autoridad en sus mandatos justos y en las leyes que no sean inmorales. Pero lo político es autónomo de lo religioso. Por tanto, es lícito pagarle el tributo al César que lo necesita para su función, pero siempre dando a Dios todo el corazón que es lo suyo propio. Al oírlo se quedaron admirados y dejándole se marcharon, y no pudieron acusarle por sus palabras ante el pueblo, y, admirados de su respuesta, se callaron. Los siglos siguientes contemplan esta respuesta como un giro importante en una cuestión difícil y casi nunca bien resuelta. Por lo tanto, ahora enfocamos nuestra reflexión en el primer mandamiento de la ley. En el movimiento de los grupos surge una pregunta de uno que ha quedado cautivado por las palabras del Señor. Se acercó uno de los escribas que había oído la discusión y al ver lo bien que les había respondido, le preguntó:
¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Muchos eran los preceptos que se atribuían a la ley, unidos los de la Sagrada Escritura y los de las diversas tradiciones rabínicas, eran más de 600. Su cumplimiento parecía imposible para los hombres de buena voluntad. Por otra parte, parecía difícil, si no imposible, ordenarlos según su importancia. La luz de las palabras de Jesús ante las cuestiones anteriores ilumina el alma del escriba de buena voluntad y sin consultarlo con otros, se lanza a preguntar con auténtico deseo de saber, no para atacar al Señor con astucias. Jesús respondió con palabras conocidas por todos los israelitas, con palabras del Shema Israel, escucha Israel, que recitaban todos los días 3 veces. Jesús descubre el pecado de los fariseos y los escribas. Es un punto también que podemos reflexionar. El ambiente es tenso y expectante. Jesús vive con intensidad el momento. Quiere dejar algo muy importante a los que le escuchan. No se trata solo de sus discusiones con los escribas, los fariseos y los saduceos. Se trata de denunciar la raíz del pecado en los corazones de los hombres. Solo cuando se descubre el rostro de la soberbia se puede vencer y vivir la vida de amor tantas veces anunciada, pero siempre lejana. Por eso Jesús manda que se reúnan los más posibles, también sus enemigos. Cuando de pronto Jesús eleva la voz para ser oído por todos y con fuerza expresa de modo fuerte verdades que pueden doler, pero que pueden curar. Va a denunciar el pecado interno de los escribas y de los fariseos, que es actuar para ser vistos, exhibicionismo, no guiados por el amor, sino por la soberbia. La soberbia espiritual lleva al engreimiento ante la propia perfección y su primer fruto es hacer las cosas para ser alabados por los hombres y aplaudidos por ellos. La gloria y el amor de Dios se desdibujan, la humildad se hace imposible y en una pendiente difícil de controlar se deslizan una serie de abusos cada vez más notorios. No denuncia Jesús la doctrina de los escribas y fariseos, pues dice, hagan lo que dicen, sino las motivaciones de sus corazones. Sus palabras, sus gritos más bien, van a resonar en el templo como latigazos que intentan convertir a los duros de corazón. La cólera de Dios se hace manifiesta como en el Sinaí y por ende nos orienta a reflexionar el ataque inicial en contra los escribas. Guárdense de los escribas que les gusta pasear con vestidos lujosos y que los saluden en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, que devoran las casas de las viudas mientras fingen largas oraciones. Estos recibirán un juicio más severo. Después reúne en su crítica a fariseos y escribas, es decir, a los que presumen de cumplir la ley, tanto si son doctos como si no lo son. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan y cumplan todo cuanto les digan, pero no hagan según sus obras, pues dicen pero no hacen. Atan cargas pesadas e insoportables y las ponen sobre los hombros de los demás, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, ensanchan sus filacterias y alargan sus franjas, apetecen los primeros puestos en los banquetes, los primeros asientos en las sinagogas y los saludos en las plazas, y que la gente les llame rabí. Ustedes, al contrario, no se hagan llamar rabí, es decir, maestro, porque solo uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie llamen padre sobre la tierra, porque solo uno es su Padre, el celestial. Tampoco se hagan llamar doctores, porque su doctor es uno solo, Cristo. El mayor entre ustedes sea su servidor. El que se ensalce a sí mismo será humillado, y el que se humilla a sí mismo será ensalzado. No niega la autoridad de unos y de otros, desvela el fondo de sus intenciones, que se manifiesta en vanidades que alcanzan el ridículo.
El amor verdadero es humilde y busca servir más que servirse. La humildad no tiene fuerzas para decir que es humilde, pues sería orgullo espiritual, pero se advierte que sirve a todos. Entonces Dios da gloria en lo más íntimo del alma y cuando conviene en lo exterior, pues ya nada puede hacer daño al que nada busca en las vanidades humanas. Por ello estamos ante invectivas contra los escribas y fariseos. Hasta este momento el Señor se ha dirigido a discípulos suyos para que corrijan la soberbia que corrompe hasta lo religioso si entra en el alma. Los escribas y fariseos se agitan molestos, no aceptan la corrección, murmuran. Jesús los mira con indignación, sus ojos llamean, el tono de su voz se eleva, golpea aquellas almas para que se les abran los ojos, el látigo de su lengua se agita en el aire, golpea las conciencias y surgen otros 7 ayes parecidos a los que en un pequeño grupo ya había dicho Jesús. Pero ahora la denuncia va a ser dicha en público y en el templo de Dios. La justicia se hace voz que denuncia. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos a los hombres, porque ni ustedes entran ni dejan entrar a los que entrarían. La palabra hipócritas llena el ambiente, hombres de 2 caras y de sentimientos retorcidos, y ataca la actitud de cerrar el reino de los cielos a los humildes. Ni entran ni dejan entrar. Han perdido la llave de la salvación al perder el sentido del amor que todo lo ilumina. Los cumplimientos externos no bastan si falta esa actitud del corazón, de la voluntad y de la mente. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que van dando vueltas por mar y tierra para ser un solo prosélito, y una vez convertido, le hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. El proselitismo para acercar almas a Dios es bueno y se debe vivir con celo, pero una vez dentro, ¿qué se les da? Lo mismo que ellos viven. Su celo es movido por falta de rectitud de intención, y los que entran se encuentran con desorientación y con pecado. De poco valió el proselitismo. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen, el jurar por el templo no es nada, pero si uno jura por el oro del templo, queda obligado. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que santifica al oro? Y el jurar por el altar no es nada, pero si uno jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por tanto, quien ha jurado por el altar, jura por él y por todo lo que hay sobre él, y quien ha jurado por el templo, jura por él y por aquel que en él habita, y quien ha jurado por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que en él está sentado. Pervierten el sentido de lo sagrado, usan a Dios y abusan de su santo nombre. Por eso son ciegos que no ven que la santidad del juramento la da Dios mismo con su grandeza y poder. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero han abandonado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas últimas había que hacer sin omitir aquellas. Guías ciegos, que cuelan un mosquito y se tragan un camello, cuidan cosas pequeñas e insignificantes y descuidan las grandes. Bueno es cuidar lo mínimo, pero a condición de que lo grande sea tratado con esmero y delicadeza. Esa es la verdadera piedad. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro quedan llenos de carroña e inmundicia. Fariseo ciego, limpia primero el interior de la copa para que luego llegue a estar limpio también el exterior. Las apariencias pueden llevar a pensar en que son santos y perfectos, pero a Dios nadie le puede engañar. No le podemos engañar.
No bastan las apariencias, la doble cara, los malos deseos y los pensamientos desbordados es lo que deben cuidar. Después vendrá lo exterior como fruto que nace de buena raíz. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda podredumbre. Así también ustedes por fuera aparecen justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e indignidad. ¿Y cómo estamos tú y yo en este momento? ¿Actuamos con sinceridad? ¿Nuestro corazón está abierto y unido a Cristo? La imagen del sepulcro blanqueado ha cristalizado como señal de la hipocresía. La verdad y la sinceridad ante Dios puede llevar a superar esa corrupción. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que edifican los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas de los justos, y dicen: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así pues, atestiguan contra ustedes mismos que son hijos de los que mataron a los profetas, y ustedes colman la medida de sus padres. Esta es la denuncia fundamental. Jesús revela lo que en aquellos momentos está en sus corazones: el odio hasta la muerte contra toda justicia. Quieren matar al inocente porque no aman a Dios. Son hijos de Caín. Reitero, porque es importante. Esta es la denuncia fundamental. Jesús revela lo que en aquellos momentos está en sus corazones: el odio hasta la muerte contra toda justicia. Quieren matar al inocente porque no aman a Dios. Son hijos de Caín, que odia al inocente, Abel, porque sus obras eran malas y la vida del justo es un reproche inocente. Jesús advierte su irritación, pero no cede. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo pueden escapar de la condenación del infierno? Por eso, he aquí que voy a enviar a sus profetas, sabios y escribas. A unos matarán y crucificarán, y a otros los flagelarán en sus sinagogas, y perseguirán de ciudad en ciudad, para que caiga sobre ustedes toda sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al que mataron entre el templo y el altar. Es verdad, y en verdad les digo, todo esto caerá sobre esta generación. El enfrentamiento cada vez es más total. Jesús quiere enderezar a aquellos hombres de su conducta desviada con la fuerza del profeta, pero lo que consigue es que su odio llegue al máximo y pongan todos los medios para matarle. Mis hermanos, hasta aquí en esta breve reflexión en torno al Martes Santo. Agradezco a todos ustedes su amable atención y notitia veritatis proficere, pax et bonum.